Bien, muy buenas tardes a todas las personas conectadas de forma virtual. Hoy, jueves 13 de agosto de 2020, damos inicio a la conferencia virtual de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma, titulada La importancia de la psico-oncología en el Perú, a cargo del licenciado Rodrigo Alvítrez Vidal, quien es diplomado en psico-oncología y cuidados paliativos y fundador de la Asociación Voluntarios por Ti. Doy el paso al expositor para comenzar con la conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Les voy a pedir que por el chat puedan comentarme si se me escucha bien, si es que no hay ningún problema. También ahorita, en un momento, voy a compartir las diapositivas que vamos a utilizar el día de hoy. De igual forma, les voy a pedir que me ayuden comentándome si todo se escucha y se ve muy bien. Vamos a ver. Ajá. Listo. Vamos a ver el chat. Sí, se le ve y se escucha bien. Muy bien. Entonces, están viendo las diapositivas de aquí. A ver. Ahí está. Bueno, les doy la bienvenida. El día de hoy es grato para mí estar aquí con ustedes. Es muy grato siempre poder volver a mi alma mater. Así como ustedes, en un momento de mi vida, pues también he estado del otro lado. También he estado como alumno y también pues he estado en la búsqueda de conferencias que me interesen, de conferencias que puedan aportar a la visión que yo tengo o bueno, a la visión que yo quiero formar como psicólogo para mí mismo. Como saben, el día de hoy vamos a tocar un tema que a nivel personal es un tema que tiene mucho sentido para mí, la psico-oncología. Y específicamente vamos a tocarlo desde la arista de la importancia de dicha especialidad en nuestro país. El gran reto que yo tengo el día de hoy para con ustedes es que en 45 minutos pueda lograr fundamentar por qué es importante el desarrollo de la psico-oncología en el Perú. Y al término de estos 45 minutos en donde yo voy a exponer, vamos a tener una ronda de preguntas de aproximadamente a 15 minutos aproximadamente. Así que las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la ponencia, anótenlas y al final, mediante el chat, me las van a poder compartir y tiempo mediante voy a responder todas las preguntas que me sean posibles. Así que bueno, sin más, vamos a iniciar. Como bien les comentó Alejandro, yo soy licenciado por la Universidad Ricardo Palma. Y pues yo aproximadamente en el año 2019 descubrí la especialidad de psico-oncología. Y quizás como todo descubrir, pues fue un descubrir que fue viniendo de forma gradual. Es decir, de a pocos me iba inclinando, me iba interesando cada vez más en cuál es la intervención psicológica, psicoterapéutica, en ese momento, en ese año 2019 y quizás en años anteriores, solamente yo lo veía como una intervención específica hacia el paciente oncológico. Y como vamos a ver en la ponencia del día de hoy, la intervención no solamente se centra en el paciente, pero eso lo vamos a ver en un momento. Cáncer. Cuando estamos hablando de psico-oncología, evidentemente vamos a estar hablando de
oncología y de psicología. Y pues evidentemente al hablar de oncología vamos a tener que tocar este tema que muchas veces puede ser un tema complejo, un tema quizás hasta delicado de definir. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué no es el cáncer? Y aquí lo más esencial que ustedes tienen que saber como futuros profesionales de la salud, sea que se dediquen a la rama clínica o no, es que el cáncer no es tan solo una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades. ¿Y cuál es la diferencia, Rodrigo? ¿Por qué no decir el cáncer es una enfermedad y no un conjunto de enfermedades? Pues como seguramente sabrán y quizás como de repente habrán escuchado testimonios de amistades suyas, de familiares de sus amistades o, por qué no, inclusive de propios familiares de ustedes, que hay más de un tipo de cáncer. Puede haber, por ejemplo, cáncer de mama, puede haber, por ejemplo, cáncer de próstata, cáncer al estómago, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino, leucemia, linfomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de los tipos de cáncer va a tener una expresión distinta. Por eso es que la definición se hace de forma global. Es un conjunto de enfermedades. Y aquí viene lo interesante. Todas estas enfermedades, todo este conjunto de enfermedades van a tener algunos rasgos en común. Por ejemplo, las células cancerosas tienen en común que, digamos, dentro de un tipo de cáncer en específico, van a ser unas iguales a las otras. Es decir, por ejemplo, si yo tengo cáncer, voy a poner un ejemplo didáctico, si yo tengo cáncer aquí en mi dedo, sí, imaginemos que yo tengo un tumor en mi dedo. Si examinamos ese tumor en un microscopio, lo que vamos a descubrir es que todo este tumor que está encima de mi dedo va a tener, van a ser células idénticas unas a otras. Ahora, otra característica que se puede desprender de este ejemplo es que, digamos, mi dedo antes de tener cáncer era un dedo sano, ¿sí? Es decir, yo aquí en la punta de mi dedo tenía células epiteliales normales, digamos. Cuando desarrollo el proceso de cáncer, ¿qué es lo que ocurre? Las células de mi dedo, en este caso de la yema de mi dedo, que cumplían la función de ser la yema de mi dedo, van a perder dicha función. Es decir, la función para la cual originalmente fueron creadas, pues se va a perder y se va a convertir, como les comento, en este tumor que en este ejemplo me ha salido en mi dedo. Otra característica que las células cancerosas tienen en común es un término que quizás muchos de ustedes lo han escuchado. Es un término que quizás tiene mucha emoción dentro. Si ya de por sí hablar de cáncer puede ser complejo, puede ser delicado, puede ser muy difícil, cuando hablamos de esta característica que se llama metástasis, quizás puede ser mucho más difícil hacerlo. Porque seguramente tendrán alguna idea de qué es la metástasis. La metástasis se refiere a que, digamos, si inicialmente yo tenía cáncer en mi dedo, mientras más avance la enfermedad, uno, sin ser diagnosticada a tiempo, o dos, si es que los tratamientos no han surtido el efecto deseado, conforme pase el tiempo, las células cancerosas no solamente van a estar en la yema de mi dedo, sino van a ir migrando hacia quizás otra parte de mi cuerpo. A eso se le llama metástasis. Y hay dos tipos. Metástasis locorregional, es decir,
las células cancerosas mudan, entre comillas, o se extienden hacia órganos adyacentes del órgano original, digamos, o hay otro tipo de metástasis llamada metástasis a distancia, que es el tipo de metástasis más complejo, más difícil de sobreponerse. Es decir, si es que yo tengo un tumor en mi dedo, un tumor canceroso en mi dedo, pues la metástasis a distancia podría ser expresada en que ya no solamente tengo cáncer en mi dedo, sino también tengo cáncer de próstata. Como se dan cuenta, son dos órganos, son dos partes de mi cuerpo que están muy lejanas entre sí. ¿Y por qué es importante hablar de cáncer? Y quizás la frase que les he puesto y que les estoy regalando el día de hoy, pues por Mindy Sterling nos puede ayudar a darnos cuenta cuán necesario es hablar sobre cáncer. Cuando la frase nos motiva a justamente hablar sobre esto que nos incomoda, hablar sobre todo este cúmulo de sensaciones, de emociones, que escuchar quizás la palabra cáncer nos puede traer hacia nosotros mismos. De repente, un familiar muy cercano a ti ha tenido cáncer, quizás lamentablemente falleció por la enfermedad. Y aquí es en donde viene lo que en nuestra realidad peruana aún nosotros como profesionales de la salud tenemos como una gran deuda pendiente, que es la prevención. Cuando estamos hablando de prevención es, y quizás ustedes lo saben muy bien al haber estudiado quizás ya el curso de psicología clínica y de la salud, que es mejor prevenir a que, en este caso, digamos, del curso de Psicología Clínica y de la Salud, es mucho mejor prevenir a que se desarrolle un trastorno psicológico, un trastorno psiquiátrico, a, pues, digamos, ya tener que intervenir cuando todo el conjunto de síntomas o cuando toda la problemática ya se ha complejizado mucho más. De que se puede, evidentemente, lograr un cambio, inclusive cuando ya se ha desarrollado el problema, definitivamente, pero es mucho más fácil y ahorra mucho más tiempo y sobre todo cuidamos mucho más la salud de la persona que tenemos al frente cuando prevenimos. Es el mismo caso cuando estamos hablando de cáncer o cuando estamos hablando de cualquier enfermedad. Así que en este momento, pues yo te invito a pensar qué casos cercanos, familiares, aquí sí estrictamente familiares, tú has tenido a lo largo, pues, digamos, de lo que tú has podido conocer de tu familia. ¿Y por qué es importante? Porque si bien es cierto, el cáncer no es, ojo, hereditario, es decir, si yo tengo, por ejemplo, cáncer de próstata, no significa que si es que yo tengo hijo o hija, pues le voy a transmitir este tipo de cáncer de próstata si es varón o algún otro tipo de cáncer si es mujer. El cáncer no se transmite de esa forma. Ahora, la herencia sí influye. Es decir, no es que sea determinante que yo haya tenido cáncer para que mis hijos puedan desarrollarlo, pero sí puede influir. Es decir, digámoslo así, es como que te acerca un poquito más a que tú estés un poquito más predispuesto a desarrollar la enfermedad. Para que inicie un cáncer es complejo, definitivamente, y allí más que, digamos, como les digo, verlo como blanco o negro, de si es heredado o no es heredado, yo les doy esta visión que es mucho más precisa, en donde ustedes mismos se pueden dar cuenta, y justamente los invito a darse cuenta, cómo ha sido su historia familiar, cómo ha sido su historia familiar con respecto a la enfermedad. Porque aquí, ustedes escuchándome, aquí es en donde yo también puedo dar mi grano de arena en pos de esta prevención que yo, pues, con pues, tanta energía o con tanta emoción les estoy comentando. Ya que si es que existen antecedentes, nunca está de más consultarlo
Y nunca está de más consultar cuán necesario y en qué momentos, a partir de qué edades, es prudente de que tú te realices un chequeo preventivo. Ahora, cuando estamos hablando de cáncer, evidentemente vamos también a hablar de las fases que tiene el cáncer. Y este apartado no es un apartado tan fácil de abordar. En realidad es un apartado, como todo lo que compete a la enfermedad de cáncer, muy complejo, pero a modo didáctico he rescatado lo principal y lo más relevante que tú, como futuro profesional de la salud, pues tienes que tener muy en claro, ya que si te dedicas a la clínica, te aseguro que tarde o temprano vas a tener un paciente, un consultante, un cliente que o tenga la enfermedad, que la haya tenido, o de repente vas a tener a un consultante que es familiar o que es una persona muy cercana a un paciente oncológico. ¿Cuáles son las fases? La primera fase, quizás, si yo les pudiera preguntar un momento y si me pudieran responder en vivo y en directo, yo aseguraría que la mayoría me hubiera dicho la fase número 2, que esa fase número 2, la que yo he puesto aquí en la lista, ustedes me hubieran dicho que esa hubiera sido la fase número 1. Y estoy casi seguro porque cuando yo llevé el diplomado de justamente de esta especialidad, junto con, bueno, los colegas con quien yo estaba estudiando en aquella época, nos ocurrió algo similar. Y siempre que lo he andado consultando, por ejemplo, en ponencias, en conferencias, en conversatorios, la respuesta usualmente ha sido ella. La primera fase es el diagnóstico. Y es verdad que el diagnóstico es una de las primeras fases, pero no es la primera. Y aquí es en donde yo también vengo quizás con mi banderita, por así decirlo, a desmitificar ello. ¿Y por qué es tan importante desmitificarlo? Porque es verdad, la fase de diagnóstico es muy importante, no la estoy minimizando. Es una fase, es una de las fases más importantes a lo largo de todo el proceso, porque depende mucho de cómo la persona, de cómo el paciente oncológico y su familia y las personas significativas para el paciente oncológico, eh, pues empiezan a afrontar a la enfermedad. Empiezan a afrontar no solamente a la enfermedad en un sentido médico, sino empiezan a afrontar a la enfermedad en un sentido social, por ejemplo. De repente van a haber cambios laborales, de repente van a haber cambios en donde el paciente oncológico se va a tener que mudar de casa, de repente va a tener, imaginemos, problemas de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la fase de diagnóstico sí es muy importante. Ahora, ¿a qué me refiero yo con desmitificar que la fase de diagnóstico no es la primera? Como pueden ver en la diapositiva, yo he puesto que la primera fase es una fase llamada prediagnóstico. ¿Y por qué es tan importante? Porque usualmente es una fase que no se toma en cuenta. Y nosotros, como psicólogos clínicos y de la salud, tenemos que poner la lupa en donde quizás otras profesiones no lo hacen. Porque nosotros, pues, evidentemente vamos a ser los expertos en la conducta humana. Ahora, pero Rodrigo, ¿qué es la fase de prediagnóstico? Por ejemplo, imaginemos que yo me voy a hacer un examen de próstata. ¿Sí? Imaginemos que yo ya lo he estado haciendo anualmente desde buen tiempo, nunca he tenido ningún problema. Sin embargo, este año, cuando yo voy a hacerme mi examen de próstata, me dicen como que un resultado, es decir, el resultado que me dan no es un resultado definitivo en que no tengo cáncer de próstata o en que sí tengo cáncer de próstata. Es decir, me tienen que hacer más estudios porque quizás han salido algunos indicadores en donde eleva la sospecha de que quizás yo sí tuviera desarrollado este tipo de cáncer. Ahora, cuando a mí me dicen, Rodrigo,
vamos a tener que hacerte más pruebas porque hemos encontrado algunas sospechas de que hayas podido estar desarrollando este tipo de cáncer. Bueno, allí desde ese punto, desde cuando a mí el médico me dice, Rodrigo, quizás tengas cáncer, desde ese momento estoy en la fase de prediagnóstico, porque es una fase en donde uno, para empezar, yo tengo una gran incertidumbre en, pues, si tengo la enfermedad o no, si voy a tener que hacer grandes cambios en mi vida o no, si voy a tener que pedir préstamos para solventar el tratamiento de mi enfermedad, si voy a tener que moverme, por ejemplo, dentro del seguro social para intentar tener un tratamiento por esa vía, etcétera, etcétera, etcétera. Y como se dan cuenta, es una fase que sí, es a veces difícil de identificar, pero si nosotros vamos ya con esta lupa, si nosotros vamos en la búsqueda de este tipo de fases, créanme que lo vamos a encontrar. Y no hay nada mejor, como dije al inicio, que prevenir también desde el lado psicológico, en iniciar toda esta intervención lo más temprano posible. Porque ¿qué pasa si yo en verdad sí tengo cáncer? ¿Y qué pasa si hipotéticamente a mí me comenzaron a atender, me comenzó a atender un psicólogo desde la fase de prediagnóstico? Se dan cuenta cuán útil puede ser si es que se llega a esta fase de diagnóstico en donde mi afronte va a salir a relucir. Ya, digamos, he empezado la carrera con, digamos, con minutos, con horas antes de que oficialmente inicie. Y pues la psiconcología, como les comento, da mucho énfasis en esto, en la prevención. Ahora, ¿qué otras fases hay? Estamos hablando de la fase de tratamiento. La fase de tratamiento la voy a decir muy brevemente. Ustedes quizás conocen algunos tipos de tratamiento. Existe la quimioterapia, que es la forma de tratamiento más conocida. Existe también la radioterapia. Existe la hormonoterapia y también la cirugía. Y dependiendo de qué cáncer uno tenga, dependiendo de en qué fase se encuentre, pues el oncólogo o el equipo de salud va a elegir la mejor alternativa para cada uno de los casos que se presenten. ¿Qué otras fases hay? Y si se dan cuenta, a partir de la fase 4 yo le he puesto un pequeño asterisco a cada una de ellas. ¿Por qué? Todas estas fases, de la 4 a la número 7, son fases, pongámosle el término, opcionales. Es decir, no necesariamente van a ocurrir. Y tampoco, no necesariamente van a ocurrir en ese orden. Usualmente las 3 primeras fases sí ocurren en ese orden, aunque sí es verdad, hay veces en que no hay la fase de prediagnóstico, sino de frente existe un diagnóstico de plano. Ahora, cuando hablamos de la fase número 4 hasta la número 7, a veces el orden va a cambiar, con excepción de la última. Y voy a empezar por la última para que quizás pueda englobar mejor toda esta idea. La última fase, que es la número 7 que le he puesto yo, es la fase de supérsite. Supérsite es equivalente a superviviente. Y aquí viene un dato muy importante. Para que una persona se considere pues superviviente o supérsite de la enfermedad de cáncer, aproximadamente van a tener que pasar 5 años, no 1, no 2, sino 5 años, en que el paciente oncológico esté en una fase llamada remisión global. ¿Y qué es remisión global? Remisión global es cuando los counteos de células cancerosas en mi cuerpo se reducen a cero o a casi cero. Es decir, en teoría, al menos, ya no tengo cáncer en mi cuerpo. El tratamiento surtió efecto. Pero Rodrigo, entonces, si yo no tengo cáncer, ¿por qué no me pueden decir que soy superviviente ahí en ese momento? ¿Por qué me van a tener que hacer esperar 5 años? Porque existe un periodo de ventana de 5 años en donde hay
probabilidades de que el cáncer pueda regresar. Si es que el cáncer no regresa, luego de evidentemente 5 años, no de estar sentados, sino de chequeos constantes, de estar seguros de que esta remisión global se mantenga, pues allí recién puedo yo decir que soy un superviviente de la enfermedad. Ahora, ¿y si el cáncer regresa? Pues si el cáncer regresa, tenemos a la fase número 5, la fase de recidiva. Cuando hablamos de recidiva o recaída, estamos hablando, como bien dice, de una fase que viene luego de una remisión. Es decir, este conteo de células cancerosas va a aumentar. Y en esta fase, en la fase de recidiva, es una de las fases más delicadas a nivel psicológico. Es una de las fases en donde los estudios demuestran que aquí es en donde más vulnerabilidad, en donde más podemos encontrar el desarrollo de trastornos psicológicos. ¿Por qué? Bueno, la razón es más sencilla de lo que parece. Imaginemos que nosotros nos hemos enfrentado a la enfermedad, que nos ha ido muy bien en el tratamiento y que hemos llegado a la remisión global. Definitivamente la emoción que vamos a sentir es de mucha esperanza, de mucha alegría. Todo esto ya se está terminando, lo voy a lograr. ¿Y qué pasa si luego de algunos meses, o por qué no, luego de algunos años, la enfermedad vuelve? Es decir, yo como Rodrigo voy a pensar, voy a tener que atravesar otra vez todo esto. Y también un pensamiento muy común puede ser el siguiente: ¿por qué voy a volver a atravesar todo el tratamiento tan doloroso si al final la enfermedad me va a regresar? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante esta fase? Nuestra labor en esta fase. Y como número 6 tenemos a la fase de cuidados paliativos. En realidad, técnicamente, la fase se denomina fase terminal, que es en donde los cuidados médicos curativos ya no surten efecto, lamentablemente. Lamentablemente, el cáncer ha llegado hasta cierto punto en donde ya hay una metástasis a distancia y a ello, pues, digamos, está incluido o puede ser la antesala de la fase terminal, en donde, como les comento, estos esfuerzos médicos que se realizan, bueno, ya no surten efecto. Y aquí es en donde entra un área muy importante: cuidados paliativos. Ya no es el objetivo curar a la persona, sino paliar, disminuir, principalmente el dolor físico que la persona pueda estar sintiendo. Y desde el lado psicológico, lograr una elaboración de duelo anticipatorio por parte tanto de la familia como también de nuestro paciente oncológico. Y posteriormente a su lamentable fallecimiento, seguir elaborando el duelo junto a la familia. Tener un duelo anticipatorio es muchísimo más sano de lo que parece. Puede ser quizás un tema tabú, puede ser un tema delicado, pero como un profesor mío siempre me decía, así como hay el buen vivir, nosotros en el área de cuidados paliativos promovemos el buen morir. No hay más, no hay menos. Y es una labor que, como se dice, hay que tener madera para hacerlo. Muy bien, nos quedan 15 minutos en la ponencia. Y mediante todo este previo, sienta para mí un poco mejor las bases para poder hablar de una de las razones por las cuales la psicooncología es importante en nuestro país. ¿Por qué la psicooncología debe ser desarrollada aquí en el Perú? Epidemiología. La estadística pura y dura.
Actualmente, aproximadamente, en realidad, el año pasado, el año 2019, se han promediado una incidencia, es decir, un registro de nuevos casos de cáncer de aproximadamente 66.000 personas nuevas, ojo, entre niños, adolescentes, adultos mayores. 66.000 casos. Y aproximadamente al año, cuando hablamos de la mortalidad que tiene el cáncer, y aquí, como se dan cuenta en la diapositiva, en mortalidad también le he puesto un asterisco. ¿Por qué? Porque quizás viendo las cifras uno podría pensar que la mitad de las personas diagnosticadas en el año han fallecido, lo cual es inexacto. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de la cifra inicial de 66.000 casos, estamos hablando de incidencia, es decir, los casos nuevos. Y cuando estamos hablando de mortalidad, no estamos hablando de mortalidad solamente en los casos nuevos, sino estamos hablando de mortalidad en los casos nuevos y los casos de años anteriores de personas que aún tienen el proceso de cáncer activo. Es decir, es 66.000 casos del año pasado, más todos los casos de los años anteriores, que como les digo, aún tienen la enfermedad. De todo este pozo más grande, fallecen 33.000 personas al año en nuestro país, aproximadamente. Y para dejarlo aún más claro, esta mortalidad, esta cifra de 33.000, es la segunda causa de muerte en nuestro país. Es decir, el cáncer es la segunda causa de muerte en el Perú. Aquí, de forma estadística, podemos ver claramente cuán importante es el desarrollo de la psico-oncología en nuestro país. Al año aproximadamente existen 66.000 nuevos casos, 66.000 nuevas familias que van a necesitar un acompañamiento psicológico, una terapia psicológica, sea individual, sea familiar. Y qué importante que nosotros como profesionales de la salud estemos listos para su intervención. Como ven, también les he puesto los tipos de cáncer más comunes en nuestro país. Esta es una estadística de aquí del Perú. En hombres, los más comunes son el cáncer de próstata, estómago y pulmón. Y en mujeres, los más comunes son el cáncer de mama, cuello uterino y piel. En niños y adolescentes, el más común de lejos es la leucemia, que quizá ustedes la han escuchado bastante. Y también tenemos a los linfomas y los tumores cerebrales. Aquí yo quiero hacer un paréntesis más. En realidad dos. Cuando estamos hablando de cáncer de cuello uterino, es muy importante que ustedes sepan que el cáncer de cuello uterino no es lo mismo que el cáncer de útero. Y es muy importante que lo sepan porque, digamos, al momento de la intervención, al momento en el que ustedes puedan buscar información oncológica de los tipos de cáncer, en cómo se expresan, o, ¿por qué no?, investigaciones desde la psico-oncología en muestras de mujeres con cáncer de cuello uterino, pues es muy importante que sepan esta diferencia. El cáncer de cuello uterino, como bien dice su nombre, es un cáncer que se desarrolla, digamos, en el exterior o en el inicio del útero. En cambio, el cáncer de útero sí es un cáncer que se desarrolla en las paredes más profundas del útero, en el endometrio. Y el segundo paréntesis que me gustaría hacer es ver cuál es la diferencia entre leucemia y linfoma, porque no siempre, digamos, no todos nosotros vamos a saber diferenciar la terminología. Y como les digo, es muy útil saberlo hacer, sobre todo en los tipos de cáncer más comunes. La leucemia es
quizás comúnmente conocida como el cáncer a la sangre. Es decir, afecta glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. A esos tres componentes. Sin embargo, el linfoma solamente afecta a un tipo en específico de glóbulo blanco. Hay muchos tipos de glóbulos blancos, el linfoma solamente afecta a uno de ellos, llamado linfocito. Y como les comento, es muy útil al momento también de buscar información sobre el tema, saber de antemano estas diferencias. Sobre todo, como les digo, en tipos de cáncer más comunes cuando estamos hablando de nuestro país. Muy bien. ¿Qué es la psicooncología? La psicooncología es una especialidad de la psicología clínica y de la salud. Es una especialidad que busca el estudio científico de la intervención psicológica, de la prevención y la intervención psicológica en paciente oncológico, en sus familiares, en sus allegados, es decir, amigos, mejores amigos, personas muy importantes para el paciente oncológico. Y también, no menor, para el staff asistencial. Y aquí es en donde saco otra lupa, llamémosle así. Ya que, por ejemplo, hace un momento inicié la ponencia diciendo que quizás, en mi caso, el primer pensamiento que yo tenía al hablar de intervención psicológica en cáncer, principalmente yo veía solamente al paciente oncológico. Como se dan cuenta, a lo largo de esta ponencia yo he ido conversando, he ido tocando temas tanto relacionados al paciente oncológico como la familia. Ahora, y aquí es en donde viene esta lupa, digamos, el staff asistencial. Este es un grupo que también no es tan estudiado y no es tan notado, digamos, pero de igual forma nos es muy útil saber que también son importantes. Nos es muy útil ir con estos conocimientos ya al campo, ya a la práctica, saber que el staff asistencial también es importante. ¿Y quiénes conforman el staff asistencial? Médicos, enfermeros, asistentes sociales y también nosotros como psicólogos. Nosotros también estamos dentro de y también tenemos que desarrollar un repertorio de conductas que pues promuevan nuestro propio autocuidado. Y a nuestros colegas también debemos de cuidarlos porque existe, bueno, como muy bien sabrán, cuando hablamos de cáncer puede existir mucho dolor, muchas emociones de por medio. Y nosotros, al ser expertos en la conducta humana, al ser terapeutas, pues allí está nuestra labor, en cuidar a quienes cuidan de otros, que no es fácil, que no es fácil. Ajá. Ahora, cuando estamos hablando de objetivos, diría yo que lo principal es lograr, hay dos objetivos principales. Hay más, evidentemente, pero los principales son dos. Uno es que nosotros como psicólogos fomentemos la adherencia al tratamiento médico de nuestro paciente oncológico para con su, como bien digo, tratamiento médico. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, definitivamente es un proceso que tiene varias fases, pero en resumen, lo que se busca es que el paciente entienda qué es lo que tiene, es decir, que entienda su diagnóstico y que entienda qué es lo que los médicos están haciendo para solucionar ello, es decir, que entienda su tratamiento. Esto es algo quizás, si pudiera conversar con ustedes, me dirían, oye, pero esto es algo lógico, o sea,
¿Quién no va a querer entender, ¿no?, qué es lo que tiene? Pero ocurre. Y a veces ocurre, por un lado, de repente la misma persona no quiere, digamos, conocer muy a fondo qué es lo que le está ocurriendo, por miedo a saberlo, que es algo normal, es algo humano que puede ocurrir. Y a veces, por otro lado, porque de repente no hay una buena comunicación entre paciente y médico. A veces de repente el médico habla de forma muy técnica y el paciente no entiende, entonces el mensaje no llega. Es allí en donde nosotros tenemos estas dos bases, de donde nos podemos catapultar para que el paciente pueda lograr esta tan ansiada adherencia. Porque al final del día pueden haber muchas opiniones y podemos quizás conversar largo y tendido de los tipos de tratamiento que existen. Pero el tratamiento médico va a ser el tipo de tratamiento que más probabilidades de supervivencia le va a dar a la persona. Y eso sencillamente es así. Y nosotros como profesionales de la salud debemos saberlo y debemos tenerlo muy en cuenta al momento de realizar nuestra intervención. Y otro de los objetivos importantes al momento de hablar de la psicooncología es de generar un espacio seguro, un espacio confidencial en donde se promueva la expresión emocional, un espacio sobre todo validante, un espacio en donde la persona sienta que pueda depositar quizás hasta sus más difíciles pensamientos, más difíciles emociones relacionadas a la enfermedad. Porque es un proceso duro, es un proceso difícil, en donde, si bien es cierto, el cáncer ya no es sinónimo de muerte, quizás muchas décadas atrás sí lo era, ahora ya no es sinónimo de muerte, pero sí, evidentemente, va a dar mucho miedo de que el cáncer avance y de que, pues, lamentablemente estemos con mucho riesgo de fallecimiento. Y ahí es en donde entramos nosotros. Ahora, cuando estamos hablando, ya para terminar esta parte, todo lo que les comento de qué es la psiconcología me lleva a hilarlo hasta este punto, hacia este otro fundamento de por qué es importante la psiconcología en nuestro país, por qué es importante desarrollarla. Bueno, se los voy a mostrar. Cuando estamos hablando de psicooncología y de por qué es importante, el cómo abordamos es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué variables nosotros a lo largo de la sesión, a lo largo de todo el proceso, vamos a tener mucha más atención? Y aquí yo les voy a mostrar 5 de ellas. Hay más, pero diría yo que estas 5 son muy importantes que ustedes se lleven consigo mismos. La primera es malestar emocional. Cuando hablamos de malestar emocional, estamos hablando de una afectación pues multifactorial, es decir, aquí es en donde nosotros como psicólogos vamos a intentar ir más a fondo hacia lo más específico de, oye Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? ¿Qué es lo que te motiva a venir aquí el día de hoy con un psicólogo? Y aquí, como les comento, y se enlaza con lo que comenté hace un momento, vamos a tener quizás miedos más profundos de la persona. Miedos consigo mismo, miedos, ¿por qué no?, a dejar sin un sustento a sus hijos, miedo a no poder quizás cumplir sus objetivos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo de hablar de malestar emocional, más que dar una definición exacta, es, como les comento, ir hacia lo más subjetivo y, sobre todo, dar este énfasis en lo humano. Aquí quizás puede ser debatible en algunas otras problemáticas, pero diría yo, desde mi experiencia y desde la teoría que yo puedo tener, más que técnicas, más que las técnicas que uno sepa como profesional, aquí lo más importante es
pues el trato humano y el trato cercano que nosotros vamos a poder darle a nuestro paciente. Por ejemplo, actualmente una de las terapias más estudiadas desde la psicooncología es una terapia de la tercera generación. Quizás ustedes ya han escuchado sobre esto. Hablo de una de las terapias contextuales, una de las terapias conductuales contextuales, llamada terapia de aceptación y compromiso. Y esta terapia, bueno, que en lo personal es una terapia que la cual yo estoy estudiando, es una terapia que justamente, uno, ha investigado a fondo toda esta problemática de la psicooncología cuando hablamos desde el lado terapéutico, es decir, desde hacer una intervención mucho más profunda. Y lo que se busca, por ejemplo, es abordar el sufrimiento de la persona, abordar cómo está sufriendo la persona por lo que le está ocurriendo y ver cómo lo podemos acompañar en ese proceso. Porque la enfermedad es algo difícil, la enfermedad es cruel muchas veces. Y allí es en donde nosotros como profesionales también debemos estar pues debidamente capacitados. Y bueno, un mero ejemplo es esta terapia de aceptación y compromiso. Que, digamos, claro, hablar de en sí mismo de esta terapia sí es un poco largo, ¿no? Pero lo que se busca es flexibilidad psicológica. Es decir, no es que vayamos a luchar con este sufrimiento que la persona tenga. No se trata de eso, no se trata de erradicar ese sufrimiento, porque de buenas a primeras ese sufrimiento siempre va a estar allí, de alguna forma. Puede estar escondido, pero ahí va a estar. Lo que se busca es trabajar desde la aceptación hacia lo que te está ocurriendo, hacia lo que no puedes cambiar, y ver cómo con tus propios valores, es decir, con lo que es importante para ti, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tú mismo, tu familia, tus objetivos, tu empresa, etcétera, etcétera, con tus valores, llevar hacia qué es lo que sí puedes hacer en este momento. Que si, digamos, en qué sí podemos redireccionar esta mirada de quizás un polo negativo desde solamente sufrimiento hacia, ok, sí, estoy sufriendo, sí. Y eso lo podemos trabajar en terapia, eso podemos trabajar el lado de aceptar, de, como les comento, de aceptación en el yo aquí ahora, redireccionándolo hacia esto que es importante para mí. Porque al final del día, y es una reflexión que a mí me gustó bastante, al final del día, algo, por ejemplo, si yo tengo la enfermedad, y quizás si yo me centro exclusivamente en todos estos pensamientos, en todos estos miedos, en que quizás todo esto va a empeorar, quizás voy a fallecer, quizás voy a dejar pues solos a mis hijos, solos a mis familiares, etcétera, etcétera, pues al final del día también la vida se nos va a pasar, ya que lo que es importante para nosotros, quizás si bien es cierto, estamos sufriendo por ello, pero también nos toca en algún momento ver qué es lo que podemos hacer para darle sentido a pues este sufrimiento que tenemos con respecto a lo que es importante para mí. Es decir, yo, si para mí es importante mi familia, ¿qué es lo que me gustaría hacer el día de hoy con ellos? Me siento muy triste, me siento muy apenado, me siento con mucho miedo y ¿qué me gustaría hacer con ellos? De repente sencillamente salir a dar una vuelta por el parque, nada más, y luego irme a descansar. Pero ya me siento un poco más lleno, ya me siento, como les digo, no es que funcione, ok, ya no me siento mal, no, me sigo sintiendo mal, pero quizás me siento un poco más, con más, digamos, le he dado quizás un poco más de sentido hacia lo que estoy sintiendo.
le da un poco más de sentido hacia lo que estoy viviendo. Y sé que el tiempo nos ha quedado cortos, pero de estas variables que les estoy poniendo aquí, diría yo que desde lo que es el malestar emocional es algo muy importante y muy primordial de tener al momento de nuestro abordaje. Así que, bueno, voy a leerlos, voy a leer sus preguntas y por aquí vamos a seguir conversando. Bien, en estos momentos se pasará a habilitar las preguntas del chat para que los asistentes puedan quizás escribir alguna pregunta, algún comentario que tengan acerca de la ponencia. Vamos a ponerlo así. Leí una pregunta por allí. ¿En qué consiste la terapia de aceptación y compromiso? Ajá, muy bien. Cuando estamos hablando de la terapia de aceptación y compromiso, pues vamos a estar hablando, como bien dije, de una terapia de tercera generación, una terapia conductual contextual. Y es una terapia que, vamos a ver, seguramente ustedes conocen las 3 generaciones de las terapias conductuales. La primera generación, en donde se podría decir que podemos incluir a la terapia de conducta o a la terapia de modificación de conducta, con quizás muchas técnicas como la de sensibilización sistemática, ¿no? La segunda generación de las terapias conductuales podemos incluir a la TCC, es decir, la terapia cognitiva conductual, o, como muchos les llaman, que es el nombre real, la terapia conductual cognitiva, y también, ¿por qué no?, a la TREC, es decir, la terapia racional emotiva conductual. Y la particularidad de esta terapia que ya conforma la tercera generación es que es una refundación de lo planteado por Skinner. Es decir, quizás ustedes han escuchado mucho sobre su condicionamiento operante, ¿no? Ahora, algo que carecía el conductismo, al menos hasta la década de los 70s, 80s, que fue cuando más o menos inició el desarrollo de la terapia de aceptación y compromiso, fue el desarrollo de una teoría que incluyera al lenguaje. Y esta terapia de aceptación y compromiso, sus bases teóricas tienen que ver con cómo se puede entender al lenguaje desde la perspectiva conductual. Y aquí es en donde entramos a un área bien compleja llamada la teoría de los marcos relacionales. ¿Y por qué digo que es bien compleja? Porque, digamos, al hablar del lenguaje, nosotros vamos a estar hablando principalmente, o bueno, vamos a ver cómo el lenguaje influye en nuestros eventos privados. ¿Y qué son los eventos privados? Como bien dice el nombre, son, por ejemplo, en el, en el, en el lenguaje común, digamos, los eventos privados serían nuestros pensamientos, nuestras emociones, etcétera, etcétera. Y es decir, vamos a ver cómo el lenguaje de forma relacional, es decir, al momento de nosotros relacionarnos unos con otros, pues
cómo va a influir en un tipo nuevo de aprendizaje, que justamente de esta base se ha descubierto que existe. Quizás han escuchado, digamos, la respuesta operante o la operante, ¿no? de Skinner. Cuando estamos hablando de la teoría de marcos relacionales, vamos a estar hablando de una operante, sí, es correcto, pero denominada relacional. Es decir, el aprendizaje no se va a dar de A a B, es decir, de forma causal, sino va a ser relacional. Es decir, digamos, si a mí me enseñan una actividad en específico, yo voy a poder, quizás, utilizando otras palabras más comunes, voy a poder, con esta pequeña información que me enseñan de, por ejemplo, cómo sostener un lápiz, solo me han enseñado cómo sostener un lápiz, quizás yo, mediante ensayo y error, voy a poder aprender otras cosas. No solamente a sostener el lápiz, sino de repente, oye, a darme cuenta de que esto como que pinta cosas, ¿no? Como que raya cosas. Y de esta forma, nadie me enseñó que el lápiz podía pintar, pero yo lo aprendí solo. Entonces, de esta forma, esto es como que la base de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que como se dan cuenta es bien complejo y es bien amplio. Y el objetivo es buscar este aprendizaje derivado, este aprendizaje relacional al momento de la terapia. Es decir, el repertorio de conductas que yo tengo, las habilidades que yo tengo hasta el día de hoy, ¿cómo puedo resignificarlas? ¿Cómo puedo quizás mediante un proceso que se busca de flexibilidad psicológica, es decir, de mis patrones o de mis creencias, flexibilizarlas, cuestionarlas, cómo puedo reaprender o cómo puedo, más que reaprender, cómo puedo aprender nuevas cosas? Y es en donde nos ayuda al momento de hablar de toda esta temática del sufrimiento. Espero haber podido haber resumido de forma clara o relativamente clara todo lo que es este tipo de terapia. Así que espero que haya quedado respondida de forma clara. Vamos a ver. Ajá. Otra pregunta. Muy bien. Sobre el acompañamiento psicológico a personas con cáncer terminal, ¿cuál sería su recomendación? Interesante. Cuando estamos en cáncer terminal, voy a hacer un gran paralelo. Voy a dividir, ¿se acuerdan de las fases de las que hablamos al inicio? Vamos a poner todas esas fases en un lado, a excepción de la fase terminal. La fase terminal es la única que no va a estar como que en este saco. ¿Por qué? En este saco, entre comillas, en donde están casi todas las fases, principalmente vamos a escuchar y le vamos a dar voz al paciente. Idealmente. Idealmente. Pero también en estas fases se puede, entre comillas, negociar con la familia para que también tenga voz. ¿Qué es usualmente lo que ocurre? Usualmente las decisiones se toman en conjunto mediante el paciente y la familia. Eso está muy bien. Ahora, cuando hablamos ya de fase terminal, idealmente la decisión solamente debe ser tomado o tomada por el paciente. Obviamente, si es que el paciente está consciente y puede tomar la decisión. ¿Y a qué me refiero con las decisiones? Cuando uno está en la fase terminal, y si uno tiene la suerte de estar en esta área de cuidados paliativos, que lamentablemente no todos tienen esa suerte, pues allí, como les comento, se va a iniciar desde el lado psicológico, nosotros estando en esta área, esta elaboración del duelo anticipatorio. Es decir, vamos a darle voz a nuestro paciente para que él elija, y no es fácil, para que él elija cómo se quiere despedir de sus familiares, a quién quiere ver, a quién quiere llamar, a quién no quiere ver, con quién quiere quizás disculparse o digamos, hacer, hacer las paces. ¿Qué es lo que desea? Y hay algo muy importante y quiero hacer mucho énfasis en esto,
del área de cuidados paliativos. Muchas veces, cuando hablamos de esta área, uno piensa que no puede planificar. Es decir, cuando te preguntan o cuando escuchas, bueno, vamos a hacer nuestro plan o vamos a planificar algo para nuestro paciente que está en cuidados paliativos, uno pensará, oye, pero ¿quién te asegura que de aquí en una semana o de aquí en unos días él vaya a seguir vivo? Y claro, allí es en donde está el error. ¿Por qué planificar o por qué necesariamente al decir planificar debemos inferir que es días o semanas? También uno puede planificar con respecto a horas. Es decir, el día de hoy son las 5 de la tarde, 5 y 1. Si en este momento imaginemos que queremos planificar algo con nuestro paciente que está en el área de cuidados paliativos, podemos hacerlo, imaginemos, ¿qué es lo que te gustaría hacer a las 6 de la tarde, a las 6:30? Yo voy a estar aquí. ¿Te gustaría que te ayude con algo? ¿Deseas que llame a alguien? ¿Que venga alguien? ¿Por qué no? Con la potestad también del médico paliativista. ¿Te gustaría comer algo en especial? Y todas estas preguntas, si bien es cierto, nosotros la podemos hacer, también podemos hacer que la misma familia lo haga, es decir, elicitar que ellos mismos sean partícipe de este proceso. Eso definitivamente se puede hacer, que la familia sea partícipe, pero sí quien va a tener la voz predominante va a ser el paciente. Aquí sí no hay nada de negociación, porque al final del día, quien lamentablemente va a fallecer es nuestro paciente. Y él y nosotros está en nuestra posibilidad lograr que al menos esta partida sea lo más humana posible. Ajá. Vamos a ver. Otra pregunta. ¿El estrés influye en el cáncer? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Yo, como no lo has especificado, yo me voy a tomar la potestad de interpretar lo que me quiere. Voy a tomarme la potestad de interpretarlo de esta forma. ¿El estrés ocasiona el cáncer? Y la respuesta es no. ¿Y por qué me tomo la potestad de interpretarlo de esta forma? Porque creo que es un mito que existe mucho en nuestro país. Y con plataformas como la del día de hoy, es muy importante también tocar esos temas que pues muchas veces hincan, digámoslo así. Y el estrés no causa cáncer. Cuando estamos hablando del desarrollo de la enfermedad, estamos hablando de un proceso muy complejo, que por un lado puede, no siempre, pero puede estar influido por ciencia en una pequeña proporción. También puede estar influido por la misma historia de vida de la persona. Por ejemplo, imaginemos que tiene cáncer de piel. Imaginemos que la persona no era muy cuidadosa al ponerse bloqueador cada vez que iba a la playa, por ejemplo. Y también puede estar influenciado, sí, a nuestro propio sistema inmunológico, pero no es que sea, digamos, algo sumamente, ¿cómo se dice? Como que tengo un mal sistema inmunológico, es decir, me va a dar la enfermedad. No es así. Y cuando hablamos de sistema inmunológico, quizás algo que hemos podido escuchar es que cuando tenemos mucho estrés, nuestro sistema inmune baja. Quizás eso sí hemos podido escuchar. Y aquí es en donde es muy útil que ustedes se den cuenta y de que se lleven consigo mismos el hecho de que no es que si mi sistema inmune está bajo voy a desarrollar la enfermedad. No funciona así. Tan solo es una pequeña partecita de todo este rompecabezas que se llama cáncer. Y vamos a ver. Ajá. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante que quería pues comentarla también al momento que estábamos viendo cables. ¿Y qué es? ¿Es lo mismo el síndrome de burnout que el síndrome del cuidador? Eso es algo que justamente también quería llegar a tocar, bueno, por temas de tiempo no se pudo. Es similar, no es lo mismo.
Am, Cuando hablamos del síndrome de burnout, estamos hablando específicamente de una población profesional. Es decir, por ejemplo, a un médico le puede dar el síndrome de burnout. Claro que sí. A un enfermero. A nosotros también. Muchas veces cuando vamos a salud o al MINSA o hemos escuchado, nos damos cuenta que lamentablemente quizás pueda ser muy común el hecho de los malos tratos que el personal puede tener para con los pacientes. Quizás a más de uno les ha ocurrido. Y, por ejemplo, a eso se le denomina desensibilización, que es uno de los síntomas tanto del síndrome de burnout como del síndrome del cuidador. Y en el síndrome del cuidador, también, digamos, como bien dice el nombre, se presenta en quien cuida al paciente oncológico. ¿Y quién cuida al paciente oncológico? Casi siempre un familiar. Por ejemplo, si quien se enfermó es un esposo, quien lo va a cuidar usualmente es su esposa. Si quien se enfermó, por ejemplo, eh, es alguno de nuestros padres, y si es que nosotros tenemos hermanas, usualmente se va a encargar la hermana. Y diciendo esto, no me refiero a que solamente las mujeres tienen o deben cuidar a las personas que tienen alguna enfermedad. Lo digo porque estadísticamente ocurre así, porque es una realidad que también, pues, cruda y dura, nosotros tenemos que tenerla muy clara. Eso ocurre. Es decir, cuando hablamos de cuidador, si buscan investigaciones con respecto a ello, van a ver que en su mayoría quienes se encargan de ese rol son mujeres, y usualmente son mujeres alrededor de los 30 años. Y es difícil, porque ¿qué pasa para que predominantemente la mujer ocupe esta responsabilidad? Yo les comento, es evidencia anecdótica, evidentemente, pero yo les comento. En labor, desde la psicooncología, yo principalmente trabajo con cuidadores, principalmente trabajo, en este caso, con los papás, bueno, en realidad con las mamás de los niños o adolescentes que tienen cáncer. Específicamente o principalmente mi experiencia profesional desde la psicooncología viene desde ese lado. Y como se dan cuenta, principalmente quienes cuidan o quienes están allí son las mamás, es decir, mujeres. Y eso es algo que también a nosotros nos compete tener pues muy en claro. ¿Por qué no realizar investigaciones sobre ello, sean descriptivas? ¿Y por qué no cuestionar que esto sea así? Porque, bueno, la responsabilidad en realidad es mucho mejor cuando es compartida. Y usualmente cuando hablamos de cuidadores, casi siempre recae en una persona. Y bueno, para terminar de responder la pregunta que me hicieron sobre el síndrome de burnout y el síndrome del cuidador, los síntomas son los similares, son similares. Bueno, en realidad son iguales los síntomas. El nombre cambia y la población a la cual nosotros vamos a observar cambia. Pero por un lado tenemos a la desensibilización, por otro lado tenemos al cansancio emocional y por otro lado tenemos a una baja interacción social. Y todo ello pues puede sumarse para que nuestra labor profesional o nuestra labor de cuidador no llegue a ser efectiva. Y en algunos casos también podemos llegar a tener algún tipo de malos tratos para con nuestro ser querido o para con nuestro paciente. Vamos a ver. Y hay una última pregunta. ¿De qué manera afecta a una familia al no llevar terapia por un familiar cercano con cáncer? Ajá. Vamos a ver. Cuando estamos hablando de, de cuán recomendable es llevar terapia familiar o no, yo siempre voy a recomendarlo. Yo siempre voy a decir que sí. Es mucho mejor prevenir a que no. Es mucho mejor enterarte a qué pasa si es que lo intento a que no. ¿Y qué tan recomendable es llevar terapia familiar? Definitivamente muy alta. Va a depender, evidentemente,
en qué fase se encuentre de la enfermedad. Como les comento, cada persona también afronta de forma distinta cada una de las fases. Y si estamos hablando quizás de un cáncer que está en una delicada, con mayor razón asistir oportunamente nos puede dar estas herramientas que quizás no sabíamos con las que contábamos. Nos puede dar esta oportunidad de quizás también, ¿qué ocurre? Resolver conflictos familiares pospuestos, de, como se dice, poner todo sobre la mesa y también, bueno, llegar a tener una expresión emocional sana, que como les comento muchas veces no es el caso. Y dicho esto, otra de las terapias también que es muy estudiada dentro de lo que es psico-oncología es la terapia sistémica. Y seguramente saben que la terapia sistémica incluye parejas e incluye familias. Y sí, definitivamente es algo muy importante. Y como digo, ¿es recomendable? Sí, siempre es recomendable. Siempre es recomendable. Por más de que parezca que todo esté muy bien, nunca está de más ir. Y si ya se evidencia que hay algún tipo de problema médico más grave, más complejo, si ya se evidencia quizás, ¿por qué no? Algún tipo también de conflicto dentro de la misma familia que pueda estar afectando a nuestro paciente o al cuidador o a la cuidadora, también es muy importante realizar este tipo de intervención oportuna. Me parece que hay una pregunta más. Sí, hay una más. A ver, ¿qué tipo de terapia debería buscar la familia cuando el paciente ya ha fallecido? Ajá, vamos a ver. Creo que he cerrado compartir pantalla. Vamos a ver, compartir. Importancia. Ajá. Pueden ver la diapositiva, ¿no? Listo. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera, ay, perdón, ahí está, qué tipo de terapia debería buscar la familia cuando el paciente ya ha fallecido? Aquí es en donde nosotros podemos, más que dar quizás un tipo de en específico, que hay varias que abordan el duelo, es muy importante, como digo, más que la terapia en específico, que sí, tengamos muy en cuenta cuán importante es acudir a una terapia, cuán importante es elaborar este duelo. Definitivamente todas las terapias a su manera van a abordar el duelo. Si me lo preguntan a mí en específico, claro, como saben, estoy estudiando la terapia de aceptación y compromiso y sé que el abordaje es un abordaje muy humano, es un abordaje muy cercano, en donde más allá de, como digamos, intentar que avances en tu proceso es, te voy a escuchar y voy a acompañarte hasta donde tú me dejes a elaborar tu duelo, a expresar lo que necesites expresar. Y es, creo yo, algo muy importante que a lo largo de todo este proceso se expresen todas las emociones, todos los sentimientos de por medio. Algo que les podría decir, dos cosas que les podría decir referente al duelo. Dos datos muy importantes que yo considero muy importantes. Cuando hablamos de duelo, podemos estar hablando de culpa. Si estamos hablando del cuidador o de la cuidadora, vamos
a hablar de culpa. ¿Y por qué culpa, Rodrigo? O sea, ¿qué es lo que ocurre en la persona para que se sienta de esta forma? O sea, al final del día ella ha estado esforzándose para ayudar a su ser querido. Cuando, como el cuidador ha estado a lo largo de todo este proceso, ha visto de forma cercana todo lo ocurrido, pueden ocurrir quizás dos cosas. Uno, que pueda pensar que no ha hecho lo suficiente para ayudar a su ser querido, es decir, algo le faltó a él o algo le faltó a ella para poder ayudar a su ser querido. Eso puede ocurrir. ¿Y qué, digamos, cuál es la otra causa, digamos? ¿O cómo se puede expresar de otra forma? ¿Qué pasa cuando una persona es tan cercana a todo este proceso y en definitiva a su ser querido fallece? A veces la persona cree sentir felicidad, y escuchen muy bien esto porque es algo que ocurre y es algo muy cierto, que es una confusión al momento de identificar las emociones. La persona quizás cree sentirse feliz porque su ser querido ha fallecido, y eso genera culpa también. Y muchas veces también acuden al psicólogo por lo mismo. Acuden al psicólogo por, digamos, esta sensación de mi ser querido ya ha fallecido y yo me siento de esta forma. ¿Por qué me siento feliz? Algo debe estar mal en mí, no me debo sentir así. ¿Y qué es lo que ocurre? No es que sientan felicidad, y cuando ya lo examinamos mucho más a fondo, lo vamos a poder evidenciar. No es que sientan felicidad, lo que sienten es que toda esta carga que como cuidadores habían puesto, toda esta mochila que habían tenido durante todos estos años, pues toda esta carga al fin me la puedo quitar. Siento alivio de que todo este proceso ya haya terminado y me duele mucho de que mi ser querido haya partido. Y aquí es en donde podemos empezar ya una intervención mucho más a fondo, en que la misma persona se reconozca a sí misma por todo lo que sí ha hecho para con su ser querido. Y no hay nada más bonito que ver a una persona reconocerse a sí misma a lo largo de todo este proceso, a lo largo quizás de todos estos años, en donde se ha visto enfrascada en toda en todo este dolor. Es muy bonito verlo desde el lado, quizás desde el lado psicológico, pero también desde el lado humano. Ver a una persona levantarse, ver que, oye, yo estoy aquí. Y sí, de repente tú no estás aquí, de repente tú como mi ser querido no estás aquí. Pero yo te recuerdo, yo te estimo, yo te valoro y pues no hay más, no hay menos. Vamos a ver, creo que hay una pregunta más. A ver, creo que ya no hay más preguntas. Muy bien. Les agradezco mucho su asistencia y les comento dos cosas. En la diapositiva que ven aquí, yo los invito a sumarse a la iniciativa que he iniciado hace un par de meses. Iniciativa llamada Juntos, Psico-Oncología Perú. Iniciativa que busca difundir a la especialidad
en nuestro país y busca llevar información cercana hacia ti, hacia las personas que requieran tener algún tipo de recomendación con respecto a la enfermedad, con respecto a la enfermedad relacionada desde el lado psicológico. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una iniciativa de conversatorios en vivo, conversatorios en donde ponemos sobre la mesa estos temas que son tan importantes. Así que te invito a que me sigas en mi Instagram, Juntos Psico-Oncología Perú. Espero haber sido claro sobre todo y, ¿por qué no?, haber dejado alguna semillita por allí en algún psico-oncólogo futuro. Y por último, también, si es que quieres ahondar un poco más en lo que es la psico-oncología, tienes mi correo, el correo que está allí en pantalla. Correo que te invito a que utilices si es que deseas obtener información básica, información inicial sobre esta tan bonita especialidad llamada psico-oncología. Yo gustoso te voy a compartir el material que yo tengo y, de ser necesario, también resolver tus dudas. Como sabes, yo también soy de la Richie, así que, futuro colega, aquí estamos. Te agradezco mucho otra vez el estar aquí y bueno, nos vemos en una futura presentación. Bien, muchas gracias al licenciado Rodríguez Alvidres por la conferencia dictada el día de hoy y a todos los asistentes que han podido participar. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.